Buenas, feliz Viernes Santo. He grabado este vídeo antes de las vacaciones. Me he pensado mucho sobre qué hablo, tal, no sé qué. Porque como tenía que irme de vacaciones, pues necesitaba que fuese un vídeo fácil de grabar. Así que he aprovechado, porque hago tanto esto en los vídeos, un antiguo post del blog, de cuando yo escribía en mi blog, sobre el efecto Pigmalión, y he dicho, vamos a leer este post y vamos a comentarlo, porque tenía también ganas de hacer un vídeo de YouTube hablando del efecto Pigmalión. Por si te estás preguntando qué es, grosso modo, tiene que ver con las expectativas que se ponen sobre nosotros y cómo actuamos en consecuencia. Así que hoy vamos a hablar de en qué consiste el efecto Pigmalión, de qué manera la autopercepción de las capacidades determina la elección de un futuro profesional y cómo influye el efecto Pigmalión en las altas capacidades. Y después de todo esto, voy a comentar algunas reflexiones que me vengan después de haber leído y comentado este artículo sobre el efecto Pigmalión. Bueno, el denominado efecto Pigmalión fue acuñado de esta forma por los psicólogos Rosenthal y Jacobson en 1968 y hace referencia a las expectativas que el profesorado y la familia tienen de los alumnos y cómo esto influye positiva o negativamente en la creencia que este alumno tiene sobre sí mismo, es decir, en la autopercepción de sus capacidades. Porque esta autopercepción, es decir, lo que creo yo de mí mismo en base a lo que creo que los demás creen de mí mismo por las expectativas que me transmiten, influye de manera significativa en el rendimiento académico. Es decir, si hay unas expectativas positivas, ¡qué listo es este niño! ¡Qué bien se le da todo! Es mucho más probable que se obtengan unos mejores resultados que si las expectativas son negativas. Si te dicen constantemente, eres un vago, no vales para nada, pues tú te lo vas a creer y vas a actuar o no actuar en consecuencia. Algo que no comenté en este artículo es que evidentemente esto es totalmente extrapolable a los adultos en el contexto laboral. Si se tienen de ti unas altas expectativas, es mucho más probable que rindas adecuadamente, al contrario que si se tienen unas bajas expectativas sobre ti. Aunque por otra parte, ¿las altas expectativas son siempre positivas? Reflexionaremos sobre esto más tarde. Bueno, sobre este experimento del efecto Pigmalión, ¿cómo surge? Pues bueno, estos dos psicólogos realizaron un estudio en el que tomaron una muestra de alumnado aleatoria en la que había alumnos con capacidades muy diferentes. Escogieron dos grupos al azar, el que denominaron alumnado con porvenir, es decir, que supuestamente tenían muchísima mayor capacidad y eran más inteligentes, y se lo transmitieron de esta forma a los profesores, es decir, les dijeron, este grupo de alumnos han tenido un CI de 150, ¿no? Por ejemplo, son súper inteligentes y muy buenos alumnos y van a sacar unas notas buenísimas, pero realmente eso no era verdad, era un grupo absolutamente aleatorio en cuanto a capacidades. Y por otra parte estaba pues el grupo de alumnos promedio normales. El caso es que de ese pequeño grupo escogido al azar, de una clase, imagínate, de una clase de 30, pues escogen a un grupo de 6-7 alumnos al azar completamente y dicen, estos son los más listos, los más inteligentes, y le dicen eso a los profesores. Por lo tanto, los profesores pensaban que esos alumnos tenían mayor capacidad. ¿Cuáles fueron los resultados de este experimento? ¡Sorpresa! Los alumnos del grupo de los más capaces o más inteligentes obtuvieron mejores resultados académicos. ¿Cómo te quedas, ¿Y por qué sucedió esto? Pues bueno, según estos psicólogos, debido a las actitudes positivas del profesorado sobre estos alumnos. ¿Esto qué significa? Pues que les daban más apoyo en momentos de duda, mayor feedback positivo, más elogios, críticas constructivas, es decir, que le dedicaban más tiempo y eran mucho más positivos y con su actitud fomentaban un mejor rendimiento de ese alumno, porque ese alumno al mismo tiempo generaba una actitud positiva por esas expectativas positivas. Lo que hicieron con este experimento fue comprobar o corroborar su hipótesis, que era que las expectativas positivas pueden influir positivamente en el rendimiento del alumnado, porque provoca una autopercepción positiva de las capacidades. Es decir, si yo como alumno o, como hemos dicho antes, como persona adulta creo que mi jefe tiene unas expectativas positivas sobre mí, pues es más probable que yo me autoperciba más capaz y por lo tanto muestre en mayor medida mi potencial. De esta manera se crea una profecía autocumplida positiva. Una profecía autocumplida es una predicción que hacemos de nuestro comportamiento y que el hecho de pensarla hace que se convierta en realidad. Por ejemplo, si yo pienso, se me dan muy bien las matemáticas,
es más probable que obtenga mejores resultados, que al mismo tiempo esos mejores resultados me harán pensar que soy bueno en matemáticas y por lo tanto mejoraré mis resultados y pensaré que soy bueno en matemáticas y mejoraré mis resultados y pensaré que soy bueno en matemáticas y mejoraré mis resultados y así todo el rato. Sí, lo que estás pensando, sí, efectivamente. Esto, de manera negativa, funciona exactamente igual. Es decir, que las expectativas negativas tienen exactamente el mismo efecto. Piensan de mí que no soy capaz para las matemáticas, pienso que no soy capaz para las matemáticas. Saco una mala nota en matemáticas, entonces piensan que no soy capaz en matemáticas, yo pienso que no soy capaz en matemáticas. Saco una baja nota, piensan que no soy bueno en matemáticas, entonces yo pienso que no soy buena y entonces saco una mala nota y así todo el rato. Como te comentaba antes, esto evidentemente también nos sucede como adultos y nos sucede en el entorno laboral. Pero es muy interesante de dónde surge este experimento en el que se trabaja con alumnado en etapa escolar, porque de ahí vienen todas nuestras inseguridades que luego nos hacen tener de adultos profecías autocumplidas de ser incapaces de hacer algo, cuando realmente sí lo somos. Ya hablé en un vídeo sobre ansiedad matemática, te dejo el enlace en la descripción, pero la ansiedad matemática es un ejemplo buenísimo. Tú puedes tener una grandísima capacidad para las matemáticas, pero si se espera de ti que tengas una baja capacidad, tú puedes pensar que tienes una baja capacidad, tienes un resultado académico malo que hace que piensen que efectivamente tienes una baja capacidad para las matemáticas, entonces tú te piensas que tienes una baja capacidad y círculo vicioso. Después de esta profecía autocumplida viene lo que viene a ser la indefensión aprendida, que esto es decir, definitivamente no soy buena en matemáticas, o lo que es lo mismo, yo soy de letras. Luego en el blog comenté un asunto muy interesante sobre la autopercepción de las capacidades y su relación con el origen social. Lo que venía a decir este pequeño y humilde estudio, que sirve para reflexionar un poco sobre este tema, es que la autopercepción de las capacidades es muy determinante en la elección del futuro profesional. Es decir, que si tú vienes desde niño en el colegio con una baja percepción de tus capacidades, en el sentido de que piensas que eres mucho menos capaz de lo que eres en realidad, eso va a repercutir en tu elección profesional. Por ejemplo, de nuevo, volvemos a la ansiedad matemática. Si yo pienso que soy muy mala para matemáticas, no me voy ni a plantear la opción de hacer algo que se le parezca. Por lo tanto, ahí digamos que tu elección profesional se ve un poco más limitada, cerrándote solamente a áreas del conocimiento que no tengan que ver con eso. Bueno, resulta que en este estudio se tomó una muestra de más de 1000 alumnos de centros públicos y privados de Barcelona y se analizaron dos variables: la autoubicación especular, es decir, cómo creían esas personas que sus profesores les etiquetaban como estudiantes, como buenos o como malos, y las expectativas de resultados, que es cómo esperas que te van a ir los estudios este año. Y además se hicieron test de inteligencia estandarizados para comprobar la capacidad real de estos alumnos. ¿Qué resultados obtuvieron respecto a la autoubicación especular? En general se obtuvo que el alumnado con mayor capacidad se ubicaba entre los mayores de la clase, es decir, que realmente los alumnos más capaces sí que se percibían como más capaces. No más capaces de lo que eran en realidad, sino que tenían una imagen ajustada de su capacidad. Sin embargo, se observó algo interesante porque se comparó con el origen social y se obtuvo que el alumnado de un origen social más bajo tendía a subestimar su capacidad real. Es decir, que esta subestimación de las capacidades cambiaba en función del origen social, sobre todo si los progenitores no tenían estudios superiores. No obstante, es interesante tener en cuenta también que esta diferencia entre el origen social y la subestimación de las capacidades era mucho más llamativa en el caso de alumnos con menos capacidad, porque parece ser que aquellos, digamos, de un origen social más alto tendían en mayor medida a sobreestimar sus capacidades, en el sentido de pensar que eran más capaces de lo que eran en realidad, cosa que con personas de origen social más bajo no sucedía, o sea, era más habitual que se subestimen sus capacidades. Pero esta diferencia era más llamativa en aquellos alumnos que según el test de inteligencia habían dado una capacidad pues más normal. Digamos que en los de altas capacidades no es tan llamativa esta diferencia con respecto al origen social. Pero bueno, recordar que esto es un estudio muy concreto, que con estas cosas muy importante decirlo, cuando vemos un estudio concreto es importante tener en cuenta que no se puede tampoco generalizar y extrapolar a toda la población. Hay que tener en cuenta que los resultados son de este estudio y que nos pueden dar una información interesante, pero no siempre son generalizables. ¿Y cómo se relacionaba esto con la elección profesional? Pues los que obtuvieron una autoubicación especular más baja, es decir, los que se percibían a sí mismos como menos capaces, tenían menor voluntad de cursar el bachillerato. Y la diferencia era mucho mayor si se comparaba por el origen
origen social. Con respecto a las expectativas de resultados, los alumnos de origen social bajo tenían en general menores expectativas, independientemente de la capacidad. Ya hablé de las barreras sociales en el desarrollo del talento en un vídeo que también te voy a dejar en la descripción. ¿Cómo se traduce esto en lo que al efecto Pigmalión y las altas capacidades se refiere? Como digo, los resultados no son generalizables, pero lo que hacemos aquí es reflexionar un poco con respecto a estos resultados o especular. Vamos a especular un poquito. Es interesante tener en cuenta que en este estudio en particular parece ser que tener alta capacidad intelectual no es tan determinante con respecto a la autopercepción de la capacidad, es decir, a sentirte más capaz. Lo más determinante, curiosamente, es el origen social. Es decir, que si eres de un origen social bajo, da igual que tengas altas capacidades o capacidades medias, es más habitual que te autopercibas con una capacidad menor a la que tienes en realidad. ¿Qué pasa? Que evidentemente las altas capacidades están por todos lares, en los orígenes sociales bajos y en los altos. Entonces, lo que yo creo que aquí es determinante con respecto a las expectativas y este efecto Pigmalión son en muchos casos el contexto escolar y familiar, pero sobre todo las actitudes positivas y favorecedoras con respecto al rendimiento. ¿Te acuerdas que al principio he dicho que personalmente no me parece lo mismo hablar de expectativas positivas que de expectativas altas? Porque claro, por otra parte, tanto si hablamos de altas capacidades intelectuales como sin hablar de altas capacidades, que por otra parte mucha gente tiende a pensar que a los alumnos con altas capacidades se les explota y les dicen y les apuntan a un montón de extraescolares, y es como, yo que he trabajado con niños, sé que no hace falta ser un niño con alta capacidad para que tus padres te apunten a 27 extraescolares y te exploten. Suena feo, pero es que es una realidad y les pasa a todos los niños. Puede que no sea en la misma medida, no lo sé, porque no ha sido mi caso, ha sido el contrario, pero tampoco me parece algo positivo, sinceramente. Es decir, que para mí una cosa es, sí, las expectativas positivas tienen muchísima importancia a la hora de elegir una profesión o de mejorar el rendimiento académico, pero hay otras variables que considero no se tienen en cuenta cuando hablamos de unas altas expectativas, que no es lo mismo que unas expectativas positivas. Creo que me estoy explicando y se me está entendiendo, ¿no? Hablo el idioma de la verdad ahora mismo. Pero bueno, reflexiones como esta, dejando esta reflexión a un lado, que creo que es interesante, ya me dirás en comentarios. Este es un vídeo un poco reflexivo, un poco recordando este artículo que hice, que me pareció muy interesante. Hay una cosa con respecto a la alta capacidad intelectual que me parece muy importante, y es que el alumnado no detectado va a tener un efecto Pigmalión negativo, en el sentido de que se le perciba por debajo de su capacidad intelectual. Porque a muchos de nosotros nos ha pasado, ojo que no a todos, pero a mí personalmente me ha pasado varias veces. A mí con 5 años me hicieron una evaluación porque mi profesora pensaba que yo no sabía vestirme sola ni comer sola, es decir, se pensaba que yo tenía retraso madurativo. Durante toda mi vida me ha pasado que la gente se ha pensado que soy más tonta de lo que soy en realidad, porque desde muy pequeña me he camuflado con conductas en las que he ocultado mis habilidades, que cuando era pequeña eran pues comer sola y vestirme sola, pero luego han sido otras. En tercero de primaria una profesora insinuó a mis padres que si yo era retrasadita, me volvió a pasar lo mismo en segundo de la ESO, literalmente les dijeron a mis padres eso. Entonces claro, eso influye muchísimo. Al no estar detectado el alumno, si el profesor por lo que sea ve conductas llamativas que son contrarias a lo que se pensaría de un alumno con alta capacidad intelectual, es probable que se tenga ese efecto Pigmalión ya no negativo, sino de tener unas expectativas muy bajas con respecto a ese alumno, en el sentido de hablo a ese alumno o bueno, hablo a esa niña como si fuera tonta. Es que me ha pasado, te quiero decir. Entonces esas cosas al final te confunden, porque aunque tú tengas una autopercepción de tu capacidad real, si ves que la gente se piensa que tú estás aquí, genera una confusión que a veces rindes en tu capacidad pero otras veces no, porque piensas que no es lo que se espera de ti. En fin, que en este sentido es muy importante entender qué capacidades tienen nuestros alumnos en general y las personas en general. Pero es que esto como adultos también nos pasa. O sea, a mí me ha pasado muchas veces de tener esa sensación de, yo que sé, que vas a un sitio a hacer algo, a hablar de algo, yo que sé, y tener esa sensación de que la gente piensa que eres más tonta de lo que eres en realidad, y tú piensas, yo sé que no soy tonta, pero creo que esta persona lo está pensando, y entonces sin querer tienes actitudes que hacen que camufles tu capacidad real, aunque tú seas consciente de tu capacidad. No sé si a ti también te ha pasado en el ámbito laboral o en el ámbito social en general, ¿no? Cuando estás en un sitio con otros adultos teniendo una conversación, pero bueno, es verdad que a mí esto me ha pasado más porque yo desde muy pequeña parecía muy pequeñita, muy diminuta. Para empezar, yo cuando pisé el primer colegio con 3 años, hubo una monja que salió conmigo de la mano diciendo, ¡se nos ha colado un bebé!
Y como eso me ha pasado toda la vida, porque como he sido así cuando eres tímida, vulnerable, y si encima físicamente pareces un minion, pues claro, es que no ayuda. Así que cuando lo tienes ahí como tan interiorizado, es más normal que te pase. Entonces yo sé que no le pasa a todo el mundo, pero claro, para mí ha sido muy determinante y yo sé que para otras personas también, porque a veces si tienes este perfil de estar ensimismado en tu mundo, pues es normal que desde fuera la gente te vea y piense, a esta persona le falta algo, ¿no? Cuando tú realmente estás ahí con toda tu movida, ¿no? Entonces, bueno, esto es normal que nos pase en el trabajo y luego pues cuando tienes una opinión diferente a la que tiene el resto, muchas veces esto puede hacer ver desde fuera, cuando no se te entiende, que eres tú el que no te estás enterando de algo y por lo tanto que eres tonto, ¿no? Cuando tú en realidad sabes que no lo eres, pero de alguna forma te lo crees y eso influye en tus resultados y en tus elecciones profesionales y personales en la vida. Y al final de este post hablaba sobre las etiquetas erróneas. Muchas veces nos da miedo etiquetar a los alumnos como altas capacidades y luego cuando llegamos a la etapa adulta es como realmente siempre hemos tenido etiquetas que no son esas, los que no hemos estado identificados, siempre hemos tenido etiquetas. La tímida, el empollón, el redicho, el prepotente, el rarito, el listillo, la tonta del bote. Siempre etiquetas con una connotación muy negativa, asociada a las altas capacidades, pero identificadas o no identificadas, están asociadas. Esto es muy curioso. Y es que muchas veces es lo que digo, somos conscientes de nuestra capacidad real, pero los mensajes que nos llegan del entorno son confusos, porque son con respecto a que piensan de nosotros que somos menos capaces de lo que somos en realidad. Entonces se genera ahí esta incomprensión que te hace, digamos, actuar en base a lo que creen que eres y no a lo que tú crees que eres en realidad o tú sabes que eres. En fin, que seamos detectados o no seamos detectados, esto es muy posible que nos pase, pero es verdad que si hay una etiqueta de altas capacidades, hay unas expectativas altas a nivel de rendimiento que por otra parte pueden ser muy perjudiciales, porque si esperamos que ese alumno saque 10 y no los saca, ya va a ser como, tú tienes altas capacidades de qué, tú tal, tú no sé cuántos. En el trabajo pasa lo mismo, ¿no? Entiendo que habrá personas aquí viéndome que os dé cosa contarlo en el trabajo porque pensaréis que la gente va a tener unas expectativas vuestras con respecto a los prejuicios y los estereotipos del superdotado que vosotros sabéis que no sois capaces de llegar a esa idea irreal de la alta capacidad. Y entonces eso también te frena. Por eso digo que lo importante son unas expectativas positivas que estén ajustadas a la capacidad real. Pero unas altas expectativas también pueden ser perjudiciales. Tan o más perjudiciales casi que unas expectativas bajas. Porque si tienes unas expectativas bajas, no tienes nada que demostrar a nadie. Y si luego lo haces bien, sorprendes. Pero si las expectativas son altas, defraudas. Y eso duele más. Esto es una reflexión así que estoy haciendo ahora mismo. No sé si estás de acuerdo conmigo. De hecho, a mí algo que me pasa habitualmente cuando cuento que tengo altas capacidades o que soy superdotada, pienso, la gente va a esperar de mí algo extraordinario, porque es que no soy nada extraordinario. Pero al mismo tiempo, las bajas expectativas que siento que se han tenido muchas veces sobre mí, te hacen quedarte en una zona de confort que es bastante incómoda, es una mierda, no lo vamos a negar, pero es verdad que te quitas, digamos, esa presión de tener que llegar a unos estándares a los que, pues, no hace falta llegar tampoco. O sea, que realmente a veces lo reflexiono y pienso, pues no está mal haber tenido expectativas bajas, la verdad. Oye, no está nada mal, porque ya bastantes expectativas me pongo yo, o bastante presión me pongo yo sola como para que encima me la ponga en el entorno. Oye, he tenido presiones del entorno, pero de otro tipo. Es verdad que altas, ¿no? Con respecto a sacar súper buenas notas. O sea, es verdad que yo siempre he querido sacar buenas notas en general y en general he sido muy perfeccionista y he querido hacer muy bien mi trabajo, pero como nunca he sentido que esas expectativas estuviesen fuera, en plan de esperamos que Sandra sea grandiosa. No. Así que gracias a todos por pensar que soy estúpida, porque eso pues te relaja, ¿no? Hay otros problemas. Pero bueno, en fin, espero que te haya gustado este vídeo que he hecho más o menos improvisado revisando este artículo del blog que te voy a dejar también en la descripción. La web está hecha un cuadro, tengo que renovarla, ¿vale? Entonces no te fijes en la página web porque da vergüenza. Pero este artículo pues está bien, la verdad, lo he leído y digo, joder, esto lo escribí yo, qué bien está, ¿no? Bueno, pues nada, feliz Jueves Santo, Viernes Santo, Semana Santa, todo y un besito.